Bien, buenas tardes ya a todas y todos que nos ven desde los distintos parajes de este planeta Tierra. Y esta tercera entrevista también es otro capricho personal, así que muy contento por eso. Estamos con Javier Rodríguez, él es escritor, editor y periodista. Ya nos va a contar qué es, cómo lo ordenamos primero, cuál es la forma que le gusta ordenar más. Pero me gusta siempre partir con esto, Javier, ¿por qué estudiaste periodismo? Bueno, Daniel, muchas gracias a ti por la invitación. Contento también de poder estar acá, de conversar contigo, con los estudiantes. Eh, yo estudié periodismo porque tenía, habían dos temas que me causaban mucha curiosidad y que era lo que pensaba yo que quería hacer. Por un lado, la escritura siempre estuvo muy presente, la escritura y la lectura, y creía que le podía dar más viabilidad desde el periodismo. No conocía, yo no vengo de una familia universitaria, entonces no conocía ni la carrera de letras ni de la humanidad, no conocía mucho. Y como buen millennial yo me crié con la tele y, y para mí yo lo que quería hacer cuando en el colegio era periodista deportivo, o sea, veía el bloque de Chilevisión, no sé, Guarel Mm, o Solarrieta y decía, yo quiero hacer esto. Entonces, como me gustaban esas dos cosas, al final terminé postulando a periodismo y entré y nada, contento, me gustó. Es difícil definirse, hay hartos debates, qué es ser escritor, mm, editor. Entonces a mí me gusta siempre decir que yo soy en el fondo periodista, sobre todo, que mm. me gusta contar historia y creo que esa es la base fundacional del oficio. Pero cuando te toca ahí como escribir, ¿qué pones primero? ¿Pones periodista, escritor, editor o sale un Eh, poco al azar? y trato de hacerme el loco con eso, Ya. porque, no sé, hay una autora argentina que se llama Eve Uhart, que a mí me gusta mucho, y que ella hablaba que más que escritores existían personas que escriben. Y a mí me gusta eso porque cuando muchas veces pasa en la industria literaria que, que a veces a uno le interesa más ser escritor y lo que conlleva que escribir, cuando tendría que ser al revés. Ser escritor te lo digo en función de que te entrevisten, de subir contenido a redes sociales, de ser reconocido como en tus distintos círculos como un escritor, más que desde la vocación de por qué escribo, para qué lo hago, qué busco. Y ese fue un proceso que yo también viví no tanto desde el periodismo, sino desde cuando ya empecé a escribir literatura. Ujú. En el periodismo, en cambio, yo creo que para mí fue una escuela que me sirvió mucho porque yo trabajé en La Que Pasa muchos años. Esa Mm, fue como mi escuela, una revista que ya no, mm, aquí no les dé ni sonar, pero ahí estuve haciendo crónica muchos años de todo, política, temas de actualidad, deportes, cultura, y tenía que entregar, tenía mis deadlines los miércoles, tenía cierre, tuve grandes maestros, tenía que priorizar la información, entonces eso me ayudó como a más que pensar en esa definición, a pensar en el objetivo del producto que estaba entregando, tanto las crónicas en ese momento mm. como ahora los libros, no me quiero meter en el rollo como de Bourdieu de la autoría, de la muerte del autor, pero claro, yo no me siento tan cómodo encasillándome y por eso yo soy periodista. Periodista, pero novelista, porque ya has sido publicado acá en Chile, también están publicado en España. Hace poco sacaste el último libro, Huracán. Te dije en algún momento si tenía que ver algo con Huracán, con el club de fútbol. Me dijiste, no, no tiene nada que ver, que tiene que ver con un galgo que corre y a Aunque un propósito, poquito sí, un poquito sí, es que todavía no me leo el libro, te dije, ya. lo tengo pendiente, pero
¿Cómo haces para darte cuenta de que hay una historia ahí, no sé, una suerte de pulsión narrativa, quizás en tu cabeza, en tus vísceras, no sé de dónde nacen las pulsiones, y que finalmente esto desemboca en una historia? Ahí te lo pregunto ahí, después te voy a preguntar cosas como editor, pero en términos como de novelista, de escritor, ¿cuándo discriminas que dice, esta historia va, esta historia no va? Yo la pulsión de escribir y de contar historias creo que la tuve siempre. Y más allá de si era ficción, no ficción, lo que yo quería era escribir y contar. Hoy día está como de moda el concepto de novela de no ficción, que a mí me Mm, gusta mucho porque son, no sé, por ejemplo, Emmanuel Carrer o mm, incluso Rodrigo Fluxá, que toman un tema, lo desarrollan muy bien con herramientas del periodismo, pero también lo cuentan con recursos de la literatura. Entonces yo me sentía muy cómodo en ese escenario cuando estaba en La que pasa, porque escribía, tenía libertad para hacer crónica, mm, obviamente me pedían cosas también, no era como lo que yo quería nomás, era chico además. mm, Y entonces creo que ahí logré como contener esa pulsión o al menos darle, satisfacerla. Después la revista Sierra, yo me fui a estudiar afuera y claro, volvió esa necesidad y ahí empecé de a poco a probar en la ficción, pero empezando muy de cero, o sea, yendo a talleres, mm, participando en algunos concursos con algunos cuentitos y de a poco desarrollando una voz que no está ni cerca de estar desarrollada, mm, creo. Eh, Uno está en permanente cambio además, pero creo que ahí he ido encontrando una forma de que desemboque esa pulsión y creo que igual el periodista sigue estando presente porque, estoy hablando en tercera mm, persona mm, como Carlos Caselli, pero mm, que es el único que puede hablar en tercera mm, persona. mm, Eh, Creo que igual está presente el periodismo por los temas que me interesan, o sea, en mis novelas igual hay desigualdad, hay choque de clase, hay asimetría de poder, está el tema de la ecología, de los animales, de mm, cómo el humano que se siente fuera como del ecosistema. Entonces esos temas que probablemente yo estaría reporteando, mm, igual me los termino trabajando desde la ficción. No me acuerdo quién lo decía, pero una frase que yo repito mucho, que es que al final en mi caso por lo menos se cumple que yo escribo lo que puedo, no, mm. no lo que quiero, y al final eso sale y esa como vocación y sobre todo respecto a las temáticas y a los materiales, creo que se la debo mucho. El periodista está muy presente en, en el escritor de ficción, por decirlo de alguna manera. Eh, pero ahí, Javier, logro entender eso, pero ¿y ahí qué agarras del periodismo? Es decir, como haces como que te fijas en la historia cuando, en la historia, en la anécdota, en el episodio, quizás el capítulo, cuando hay algo así como noticiable, es decir, la pregunta era un poco, ¿Mm? ¿cuándo tú dices que esta historia emerge con mayor fuerza o finalmente te encanta? Es que en la literatura, yo creo, en mi caso por lo Mm, menos, es mucho ensayo y error, un proceso que al principio es mm, mega frustrante, o sea, la novela la saqué mm, ahora ujú, y llevo un año y medio intentando escribir otra y todavía no doy con el tono, estoy mm, leyendo para ver por dónde la puedo llevar. eh, Trato también de que no me gusta como caer en cierto activismo, entonces tengo que trabajar bien a los personajes, encontrar los grises y por ejemplo ahora... en lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, parte como me acuerdo que vi una noticia respecto a que las ballenas azules que circulaban por Chile ujú, tenían un dialecto propio, como habían mm, ballenas azules que hablaban en chileno. Y ahí me empecé a obsesionar, me empecé a meter, viajé a Chañaral de Aceituno, he reporteado, me he leído todos los libros de ballena que he encontrado. Y ahí sí está el periodista, porque me parto de la noticia, me documento y ahora tengo que sentarme e intentar que salga y capaz que termine escribiendo cualquier otra cosa, ujú, no sé, un thriller ambientado en un mm, pueblo costero o ballenero, pero el punto de partida sí es desde ahí. ujú. Ahora, como muchos escritores, yo creo que en todo el planeta, tienes otra pega, que ya vamos a hablar de otra pega, pero me gustaría saber cuál es tu rutina de escritura. Eh, Eh, yo creo que aquí no soy ejemplo de nada, mm, porque Vargas Llosa, que es un escritor que yo mm, admiro mucho,
a pesar de otras derivas que tuvo. Eh, Él era su maestro era Flaubert, y Flaubert era un escritor muy metódico de ponerse horario, de casi como trabajarlo como monje, fakir y guerrero a lo Bon Ballet. Y yo trato de eso, pero al final la vida te lleva para otros lados, pues. Entonces, yo trabajo de editor de libro, entonces a veces hay compromisos, no sé, pues te consume la cabeza también otros textos, y encontrar esos espacios para escribir es difícil, y yo creo que uno tiene que ir haciéndoselo. Con el libro anterior, por ejemplo, me sirvió mucho, tomé unas tutorías con otro escritor, entonces así yo, de nuevo, me obligaba a ponerme deadlines, como que ya tengo una cuestión pavloviana con las entregas, y además me empecé, como tenía que cumplir con esos deadlines, por ejemplo, me levantaba, no sé, a las 6 y trabajaba de 6 a 8, y que además son las horas en que yo estoy más fresco la cabeza, y luego ya me iba a trabajar y en la noche a veces revisaba, a veces no, y así avanzando de a poco, yo creo que sin prisa, encontrando los tonos, los temas. Creo que tú también has escrito, la prisa es la peor consejera cuando uno está escribiendo un libro. Mm, Sí, no, definitivamente. Y por ahora hablemos un poco de tu pega, ya cuando ya el café, ya cuando ya estás en la oficina, bueno, en tu caso, pero ya estás trabajando. Y bueno, ahí quizás, yo sé, a veces, entre todos mis vicios y pecados, no conté que Javier es editor, sobre todo la parte de no ficción, de Penguin Random House, un monstruo editorial, el principal de América Latina. Y ahí sospecho que dentro de las múltiples labores debe ser que cada tanto te deben llegar correos de gente proponiéndote historias. ¿Cómo lo haces? ¿Lo ordenas por orden de llegada o finalmente abres los archivos, husmeas un poco lo que viene en ese archivo y le das el sí o el no? ¿Cómo logras identificar como editor cuando hay un germen o cuando definitivamente ya viene una buena historia? Yo creo que nosotros en Penguin, Penguin es como un gran Mm, consorcio que tiene varios sellos editoriales. Esos sellos mm, editoriales como que fueran cada uno una editorial en sí misma, y cada editor tiene sello a cargo. Entonces, en el caso de los que yo veo, que eran como lo mencionabas tú, veo mm, mucha no ficción, y también veo sobre todo novela histórica. ujú, También un poco más de novela contemporánea, pero mucho menos. ujú, Y un poco filosofía. Y ahí lo que hago es que generalmente nosotros tenemos cupos que cumplir de cara al año siguiente. ujú, Por ejemplo, ahora yo ya tengo casi cerrado el 2027, ujú, y generalmente los libros los vamos a buscar nosotros. Eh, Salvo que nos llegue algo que nos mm, interesa mucho, y todo lo leemos, por mm, supuesto, y a partir de ahí vamos viendo. Más que yo, algo que me he dado cuenta ya con los años es que de repente uno tiene la tentación de dejarse llevar mucho, por ejemplo, si es que alguien tiene muchos seguidores en redes sociales. Y eso no es tan determinante de que el libro funcione o de que se vaya a escribir un buen libro. Entonces, uno tiene que estar, porque el rol es como de editor y de publisher, y a mm, nosotros nos inculcan mucho que el publisher tiene que estar como muy buscando las mm. tendencias, viendo qué se está leyendo en otros países, qué está saliendo en los medios, qué se conversa en los cafés. Y entonces yo creo que los periodistas son ideales para esta pega, porque uno se lleva en eso cuando trabaja en medio. Entonces, a partir de ahí van llegando los proyectos que van llegando, uno los evalúa también desde qué cree uno que puede funcionar. A veces, si el tema es atractivo, le pides una muestra, por ejemplo. Si se identifica que hay una chispa o que puede ser Mm, interesante, le pides más, y así, mm. y así se va trabajando. Pero siendo súper sincero, la gran mayoría de los libros nosotros los vamos a buscar. En buen chileno, ¿qué es ir a buscar un libro? Em, que, por ejemplo, ya, nosotros, voy a dar un ejemplo bien burdo, que es el Mm, primero que se me venga a la cabeza. Eh, no, este puede ser es un mm, ejemplo real. Yo me di cuenta que tampoco es que mm, descubrí la fórmula de la Coca-Cola, pero
que se estaban viendo muchos contenidos de True Crime, y sobre todo en el público femenino de mi generación, y que se ponen, no sé, mi esposa se pone los True Crime de Netflix así como de fondo para tejero, una cuestión, y yo no entendía, y empecé a buscar a alguien que pudiera hacer, no una novela True Crime, pero sí casos reales chilenos. Y empecé a buscar y encontré a un tipo, Álvaro Matus, que tiene un canal en YouTube que se llama Canal del Crimen. Y le dije, oye, y hacía unas biografías muy largas de distintos asesinos seriales en YouTube. Y que le iba muy bien. Pero a veces yo nunca lo había escuchado. Y le ofrecí escribir un libro sobre casos chilenos, le tincó y lo contratamos y ese libro funcionó y él no era que tuviera grandes, o sea, en YouTube sí, pero no era que fuera un tipo muy conocido ni nada, entonces ahí fue como creo que una buena pega de identificar el tema, encontrar al autor propicio, que el libro además resultara, él escribe muy bien y eso ha funcionado, pero es un negocio muy de apuesta a veces porque también nosotros trabajamos con muchos datos, estamos pidiéndole datos a la gente de marketing, de ventas, como qué están buscando qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que entran a buscar a nuestra página, qué se está vendiendo afuera. Y con eso intentamos achicar el margen de error, pero igual a veces son mucho más los desaciertos que los aciertos como editor al final. Mm. ¿Y por qué pasan esos desaciertos? Porque ¿cuál es? No te digo que me nombres alguno con nombre y ¿Mm? autor, pero por qué hay algo que no funciona cuando porque me imagino que tú crees que el proyecto va a funcionar y no funciona? ¿Qué Eh, sucede ahí entre medio, que hay, no sé, bueno, cuéntanos un poco. pueden ser un montón de cosas. De partida, nosotros contratamos los libros con mucha anticipación Ujú, y a veces el tema puede haber pasado, por ejemplo. ujú, Esto también hay que distinguir el éxito. Para mí hay libros que quedan espectaculares y yo quedo muy mm, tranquilo y me gusta y creo que hay que podemos trabajar con el autor o la autora varios libros, ir haciéndolo crecer y ujú, eso no necesariamente genera un fracaso, pero sí se puede ver como un fracaso comercial también. A nosotros en ujú, Penguin nos miden sobre todo por los números de venta de los libros. ujú, Entonces puede, por un lado, haber pasado mucho tiempo, que el libro simplemente no, bueno, como te decía, que el tema ya no interese. Muchas veces también los autores o autoras, uno no logra transmitirles que el trabajo no se acaba cuando te entregan el manuscrito, sino que eh, el trabajo del autor con el libro tiene que ser entregar el manuscrito, las correcciones, después atender a los medios, generar contenido en redes sociales. Son los principales promotores de su libro, independientemente de que Penguin sea grande y ujú, genere como estrategias comunicacionales y todo. Si el autor no está implicado, es poco probable que funcione. Y a veces no tenemos cómo saber tampoco. De repente nosotros traemos muchos libros de sesiones internacionales. ujú, Y a veces unas cuestiones que decimos, "Esta no tiene por dónde", la rompen. ujú. Y es lo bonito también de que haya cierta incertidumbre porque es un trabajo que nunca se torna rutinario. Claro. Oye, y bueno, pues sobre lo mismo, lo de la industria, la otra vez salió una nota en El País que decía que la mitad de los libros que hay en una librería no venden ningún ejemplar. Y bueno, y cada tanto uno escucha que la gente cada vez lee menos. Yo intuyo que es todo lo contrario, yo Mm. creo que la gente lee más. ¿Cómo es el público chileno? Sí, después de esa nota, de hecho, hubo una respuesta en otro diario, creo que La Razón, ¿Mm? de los libreros que decían que había que hacer un gran distingo, porque en esos libros que se consideraban habían ediciones, por ejemplo, universitarias, autopublicaciones, libros que no necesariamente salen al mercado. Entonces Ujú, el porcentaje ahí bajaba bastante. Lo que hacían era considerar todos los ISBN, que son cada libro inscrito. Entonces, y te lo digo porque yo tenía la misma idea que tú. mm, El año pasado el mercado del libro creció, ujú, la gente está comprando más libros y sí, evidentemente no sé si llamarlo crisis, pero estamos en un punto en que
que uno ve los estudios, que la gente, un porcentaje alto de la población no entiende lo que lee. Mm, Y ahí hay que hacer una pega de mediación, de entender por qué es muy fácil caer en ser soberbio y decir, ya, pero es que la gente, no sé qué, nos interesa por esto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde las editoriales que la gente nos interesa? O sea, quizás no lo estamos escuchando lo suficiente. Y el año pasado, como te decía, sí se vendieron más libros. Yo estoy convencido de que el libro sigue teniendo un valor como objeto cultural. eh, Se siguen regalando libros, uno queda bien cuando regala un mm, libro y, no sé, hace 15 años cuando te decían, no, ahora viene el ebook, se va a mm, acabar el libro, nunca más se va a imprimir. No, no, no pasó eso. Entonces, el libro tiene un valor social en sí mismo que yo creo que hay que cuidar independientemente de estas corrientes antiintelectualistas que están hoy día, que nos pasan por el lado. mm, Y respecto al público mm, chileno que lee, está bien segmentado. Los libros sobre todo los compran en porcentaje mujeres de 30 a 60 años. Los hombres somos harto más flojos. mm, Pero también los hombres leen temas muy concretos, mm, no ficción periodística, novela histórica, historia, y eso se sigue leyendo y se vende muy bien. O sea, mm, Guillermo Parvex, el autor del mm, Veterano de Tres Guerras, sacó una novela el mes pasado sobre la guerra mm, civil de Balmaceda y La Increíble, mm, los libros de Isabel Allende, todos siguen funcionando muy bien. mm, Y también está funcionando mucho la autoayuda, los libros de bienestar, mm, sobre todo en una época en que yo creo que hablábamos un poco de la incertidumbre antes, de incertidumbre, de crisis de las instituciones, la gente busca de dónde agarrarse y mm, nosotros intentamos generar los mejores contenidos posibles en ese segmento, tenemos también lineamientos editoriales, o sea, no vamos a contratar a un terraplanista ni mm, mm. antivacuna, intentamos hacer el mejor contenido para el público objetivo. Javier, lamentablemente no podemos seguir conversando, ha llegado la cámara censora, así como es como una cámara editora que no vas a cortarnos en los próximos 5 segundos. Así que no solo agradecerte que hayas venido en este primer festival de historias de la UAI, estamos muy contentos, estoy seguro que toda nuestra chiquillada va a haberte escuchado o te escuchó con mucho más ahínco y seguramente se abrieron varias antenitas de vinil ahí, muy, muy atento a lo que nos fuiste contando. Así que nada más que agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros. No, yo encantado de estar acá. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, agradecer obviamente la presencia de Javier en esta nueva entrevista y invitarlo a que nos encontremos próximamente en las futuras versiones de este Festival de Historias de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI.